La Universidad Católica. ¿Eso es lo único? Uh-huh. Bueno, Carlos Germán es analista político, está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Carlos? Buen día. Buen año también. Igualmente, ¿cómo están? Buen día y buen año. Bueno, Carlos, estamos siguiendo, creo que todos, con mucha atención y curiosidad para ver el desenlace de lo que está pasando en Venezuela. A ver, ¿hay alguna probabilidad cierta y concreta que, no sé, que baje un grupo de otros países, que vayan presidentes, algo así, que en algún punto impida que Maduro reasuma? Yo lo veo muy difícil eso. Creo que, lamentablemente, la resolución de Venezuela en el día de hoy se va a instalar un gobierno de facto, o sea que el presidente Maduro se proclama nuevamente presidente sin respetar el voto popular del 28 de julio pasado, donde la ciudadanía venezolana se manifestó abiertamente en contra del régimen, pero creo que siguen manteniendo todos los controles del poder, y te diría que es muy difícil que haya alguna objeción clara hoy del que fue presidente electo y un grupo de expresidentes. Yo te diría que la única manera, lamentablemente, para poder desplazar al régimen es con sangre. Y creo que el desplazamiento es a través de un levantamiento de muchos sectores de las Fuerzas Armadas, para poder, digamos, que esta usurpación que se está produciendo tenga algún tipo de efecto. En este escenario te diría que no hay ninguna posibilidad, y hoy Maduro va a ser nuevamente por la Asamblea Nacional nominado presidente de la República. Decís, buenos días, ¿cómo está Gustavo Gamboa? En este caso, que la única manera para desplazar al régimen es con sangre. ¿Cómo están los sectores armados, digamos, tanto los militares como ellos tienen Guardia de Seguridad, Guardia Nacional, creo que se llama, lo que para nosotros sería Gendarmería? ¿Están, digamos, son fieles al régimen o hay disidencias? Mira, yo no lo puedo. Vos te das cuenta que esas son informaciones muy finas, que es difícil por ahí, hay muchas operaciones en el medio. Lo que sí creo que ayer pasó un hecho, al menos mirando un poco los medios, donde se veía en distintos lugares de Venezuela, porque fue una movilización que se dio en distintas provincias, no solamente en la ciudad capital. Muchos integrantes de las Fuerzas Armadas no tuvieron ningún tipo de enfrentamiento, y en muchos lugares se retiraron. O sea, yo creo, y a su vez también se dio, y creo que esa fue la constatación, que hay una situación indudablemente de crisis en las Fuerzas Armadas, pero todavía sin dar ningún tipo de paso. Es que en las elecciones del 28 de julio, en algunas mesas, de acuerdo a las presentaciones que hizo la oposición en su momento, donde había mucha gente de Fuerzas Armadas votando, en esas mesas ganó ampliamente el mundo González Urrutia. O sea, lo que está hablando que el día de la manifestación de la voluntad del ciudadano, hay alguna viabilidad de que hay una sociedad con muchas ganas de cambiar, y en este caso integrante de las Fuerzas Armadas también. Pero creo que todavía no hay ningún viso claro de que esto pueda suceder. O sea, pero lamentablemente lo digo, la única manera de correr a este régimen es de esa manera, si no yo lo veo muy difícil. Y me parece que estos son situaciones que se van a ir dando con el correr del tiempo, ¿no? O sea, pero hoy creo que hay ambiente en muchos sectores, bueno, pero todavía no salió ningún liderazgo claro, pero yo diría hoy que es la única manera de poder
generar un espacio claro para que el régimen caiga. Está muy sólido, porque maneja el poder legislativo, maneja la justicia, maneja la Procuración General, digamos, todos los estamentos institucionales son son manejados con dirigentes que responden al gobierno nacional y no a Venezuela, ¿no? O sea, el ciudadano no se siente representado. Recién hablabas, Carlos, buen día, de que la única manera de desplazar era a través de, lamentablemente, la confrontación y el derramamiento de sangre. ¿Solo interno o van a necesitar los venezolanos que acompañan este cambio injerencia foránea? No, yo creo que esto va a ser interno. Yo creo que sería negativo que haya injerencia foránea. Ahí sí me parece que creo que esto podría generar una situación de muchísimo más caos. Lo que sí creo es que esto lo resuelven los venezolanos. Me parece que lo foráneo es un apoyo claro y concreto. Yo, digamos, particularmente me hubiera gustado, pero esto es personal, que hoy el Mercosur en su conjunto hubieran salido ya de hace un tiempo a esta parte con una posición mucho más dura. O sea, hoy creo que tanto Argentina como Paraguay como Uruguay están en posiciones similares, no así Brasil. Brasil está en una posición más dual, en el cual no hubo un pronunciamiento claro y concreto contra el régimen, como sí, por ejemplo, lo tuvo Chile. Recién ayer Colombia empezó, digamos, a esbozar una crítica mucho más profunda, y yo creo que lamentablemente Brasil y México todavía no terminaron de definir la condena y manifestar claramente que en Venezuela se está produciendo, digamos, un golpe de Estado y la asunción de un gobierno totalmente ilegítimo. Pero vuelvo a repetir, yo creo que lamentablemente, digo, ¿no?, esta situación de que tiene que ser sangrienta es a nivel local, sin ningún tipo de intervención foránea. La intervención foránea tiene que ser en apoyo al pueblo venezolano y denunciar en todos los ámbitos políticos, institucionales, académicos, que en Venezuela hay una dictadura. ¿Por qué lo detuvieron al gendarme argentino? O sea, yo te diría que eso debe ser una política de Estado, porque no es solamente el argentino. Me parece también, por lo que estuve leyendo, que han detenido a muchos extranjeros, y yo creo que eso puede llegar a ser como moneda de cambio en el momento de que pueda haber una presión internacional muy fuerte. Imagínate que hoy Venezuela está, digamos, en una relación con la mayoría, sin relación con la mayoría de los países del mundo. Solamente mantiene relaciones con Rusia, con Irán, con Corea del Norte, en nuestra región, con Honduras, México y Nicaragua, con Colombia, que empieza a tener una relación bastante difícil, y lo mismo está pasando con Brasil. Digo, a mí me parece que son artimañas que están teniendo en algún momento por sus propias necesidades y sus propias debilidades. Cuando hablo de debilidades es que pueden seguir manteniéndose en el poder de espaldas totalmente a la ciudadanía. Por eso hablamos de dictadura, porque no hay ningún tipo de respeto a lo que piensa el ciudadano. Carlos, te saco de este tema, te aprovecho para preguntarte cómo ves el inicio político en la Argentina.
Terminó, parece bien el año Milei, habiendo superado incluso una crisis que tuvo en algún momento. Esto así había sido reflejado incluso en algunas encuestas, pero después repuntó hacia fin de año y ahora está el debate porque parece que ya la campaña se largó. Ayer Macri dejando abierta la posibilidad de ser candidato, estas alianzas están. Bueno, ¿cómo ves el inicio del año electoral? Es un año electoral, es muy importante para el gobierno nacional, un gobierno nacional que yo te diría que terminó, coincido con vos, terminó mucho mejor de lo que muchos pensábamos. Un diciembre, digamos, te diría, para el gobierno nacional, que es el más débil institucionalmente desde 1983 a la fecha, terminó a toda orquesta. Para que tomemos idea, diciembre del 2023, el índice inflacionario fue de 25.6. Sí. Diciembre del 2024, que imagino se conocerá la próxima semana, estará rondando entre los 2 y 3 puntos, más, en 2,5, 2,6, digamos. O sea que ahí entre los 2 diciembre vas a ver bruscamente la caída de la inflación, que creo que fue uno de los logros centrales que la sociedad se lo está reconociendo, y el ¿sabes? Otro tema también muy importante fue la tranquilidad social ante un ajuste feroz que está viviendo casi toda la sociedad, Carlos, argentina. que eso último que decís es algo que nosotros acá vivimos en una provincia relativamente tranquila, o sea, la verdad que sí, hay clima de paz. Sin embargo, todos los meses de diciembre, desde hace ya varios años, se instalaba la posibilidad de los saqueos a los supermercados. Y si bien no se habían concretado, creo que la única vez que hubo algunos intentos de saqueo fue allá por el 2001, sí, después no sé, cuando fue la crisis más severa con el campo, me parece que hubo algún movimiento, pero no estoy recordando. Pero sí siempre había organizaciones sociales que cortaban las grandes avenidas fuera de los hipermercados, que acá no tenemos muchos, y les entregaban, digamos, les exigían que les entreguen bolsones de alimentos. Lo mismo frente a las sedes de los organismos de desarrollo social. Este año no pasó nada, pero ni siquiera empezó a circular el rumor de que iba a pasar algo así. Exactamente, por eso digo, yo creo que hay un trabajo también muy efectivo, tanto de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, como la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, donde lograron, digamos, desarticular todo el esquema financiero de los movimientos sociales. Y me parece que eso, y muchísima cantidad de dinero a los sectores más postergados. Esto creo que de alguna manera generó una política que, con la baja de la inflación, jugó perfectamente a los intereses del gobierno nacional, que por eso que terminó el año de esta manera, y manejando todos los tiempos políticos. Y creo que lo estás viendo claramente en esta semana. O sea, el presidente sale en una primera conversación pública con un periodista donde plantea que tienen que estar juntos con el PRO para poder terminar definitivamente con el kirchnerismo, creo que él dice en una parte de su reportaje. Sí. Y en menos de 24 horas contesta el PRO, y ya directamente el PRO planteando armar una mesa de trabajo. O sea que automáticamente hubo silencio de radio, un silencio estampa total de parte del gobierno nacional, y me parece que esto te está demostrando que la agenda pública, la agenda política, los tiempos políticos hoy siguen siendo un manejo central del gobierno nacional, y se ve claramente la crisis y la debilidad política que hoy está teniendo el partido que lidera Mauricio Macri, ¿no? O sea, me parece que en ese escenario entra de la mejor forma a un año electoral con fuerzas opositoras
las más duras, como puede ser el kirchnerismo, el peronismo, el kirchnerismo-peronismo, o lo que fue Juntos por el Cambio, el radicalismo, el PRO, en situaciones todavía, yo te diría, mira, yo me animaría a decirte que más del 80% de la dirigencia en general, no solamente la política, le está costando mucho interpretar este cambio de época. Y le está costando mucho interpretar también a Javier Milei, un dirigente, digamos, que no está en el formato tradicional del político argentino. Y esto me parece que en ese escenario sigue jugando a favor del gobierno en la medida que la situación económica, o al menos la macro, la siga ordenando como lo está ordenando. Creo que esta semana fue muy importante para ellos porque creo que fue el día miércoles, hizo un pago bonos, sí, muy importante de más de 4.300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, garantizó que ya está el próximo pago, que será en el mes de septiembre, también, digamos, cubierto, o sea que está dando mensajes claros de previsibilidad. Y esto creo que lo está ayudando mucho a volver a posicionar en la Argentina en un escenario internacional que hacía muchos años no gozaba. No, me llama la atención, o sea, los logros, lo comentaste recién respecto al tema de un fin de año sin ningún tipo de complicaciones, la previsibilidad económica, el manejo de los tiempos políticos, etcétera, etcétera. Pero a la par, por ejemplo, se pelea con su vicepresidente. A ver, yo te diría que el problema ahí es de la vicepresidenta. Yo soy de los que piensan que es muy importante manejar los tiempos políticos. Y me parece que la vicepresidenta de la República no manejó con profesionalidad los tiempos políticos. Yo creo que hubo un punto de quiebre que pasó, pero que de alguna manera dividió aguas. La que de alguna manera no respetó la línea política que venía de la Casa Rosada fue la vicepresidenta de la República, cuando en una aparición pública en el Colegio de Abogados de la Capital Federal cuestionó públicamente una política de Estado por parte del gobierno, que para ellos es muy importante, que es la conformación de la Corte Suprema de Justicia, donde nominó al juez federal Daniel Lijo. Sin entrar objetivamente en si es bueno o es malo la candidatura de Lijo, yo estoy analizando lo que dijo Victoria Villarruel. Ella planteó públicamente que ella no está de acuerdo y que Lijo no tiene los pergaminos necesarios para ser miembro de la Corte. Y ahí me parece que eso fue una situación de ruptura muy fuerte, porque públicamente desconoce una política del Poder Ejecutivo, digamos, y lo hace públicamente sin hablar, digamos, o sin tener una charla previa con el presidente de la República. Y me parece que a partir de ese hecho, yo te diría que todo lo demás empezó a entrar en un andanivel de desconfianza, en un andanivel de que no forma parte de los objetivos centrales del gobierno nacional. Por eso digo que hay que manejar mucho los tiempos políticos, y a mí me parece que la vicepresidenta aceleró demasiado rápido y se encontró con un gobierno que la aisló totalmente, pero aparte con un gobierno que terminó muy bien su primer año de gobierno. En ese escenario quedó totalmente desdibujada la figura de la vicepresidenta. Por eso digo, los tiempos políticos y el expertise político es muy importante. O sea, no se llega solamente por tener buena imagen o por congraciarse rápidamente, digamos, mediáticamente. Es necesario, digamos, generar acciones políticas que te permitan ir teniendo un crecimiento sistemático. Creo que la vicepresidenta de la República compró su propio personaje
y aceleró antes de ¿Y tiempo. quién es el cerebro de esta expertise política? Porque Milei, salvo que sea un fenómeno muy intuitivo, no tenía experiencia política. Karina Milei parecería que tampoco, digamos. Entonces, ¿quién es el cráneo que le aporta esa expertise política al gobierno o al presidente? Yo no sé si hay cráneo. Yo creo que yo creo que lo que veo es un presidente muy corajudo, un presidente, digamos, que avanza sin temor al que dirán. Me parece que este es un dato no menor, y ahí tenés una primera gran diferencia con Mauricio Macri en su gobierno del 15 al 19, un presidente que llegó a la presidencia sin ataduras importantes como llegaron otros presidentes de la República. Me parece que se dan, y fundamentalmente con una sociedad que dijo basta en el 2023. Una sociedad, digamos, que castigó fuertemente a la dirigencia política en general, porque el cuestionamiento fue muy fuerte hacia toda la dirigencia. Y creo que en ese escenario el gran éxito es que están interpretando el sentir social. ¿Qué le está pasando? Están, digamos, midiendo perfectamente el sentimiento de una sociedad, que fundamentalmente lo que están buscando es tranquilidad y previsibilidad. Cuando hablo de previsibilidad es poder desarrollarse en el mediano y largo plazo y empezar a dejar de lado el día a día. Yo no sé si hay un cráneo más o un cráneo menos. Creo que debe tener profesionales muy importantes. Digamos, no es solamente Santiago Caputo, que es la figura, digamos, estelar, mediática fuerte. Yo creo que debe haber un grupo de trabajo, pero yo, digamos, no menosprecio, digamos, experiencias importantes como la de Federico Sturzenegger, la de Patricia Bullrich, la de Petovelo, que recién le decías que... La de Sandra Petovelo. Yo rescato mucho también una que no forma parte del gobierno, pero dirige una de las empresas más importantes del país, que YPF es el expertise profesional del presidente de YPF, donde ves claramente una política de mediano y largo plazo muy claro, y donde están pasando situaciones que estás viendo una Argentina diferente. O sea, hoy un grupo de empresas junto con YPF están en una construcción privada con un aporte de más de 3.000 millones de dólares para la construcción de un oleoducto. Estás viendo también el acuerdo de YPF con Shell para la planta de licuefacción que se va a hacer en Río Colorado, en la provincia de Río Negro. Están pasando situaciones que por ahí el día a día te sacan. Claro, el día a día te lleva por ahí a lo que está pasando, como decíamos recién, en estas peleas, y por ahí de fondo pasa otra cosa, que es lo que se percibe y lo que se sostiene. Carlos, tengo que hacer la pausa, te agradezco muchísimo, feliz año. Muchísimas gracias a ustedes, feliz año, chau chau. Un abrazo. Carlos Germano, analista político. Hablamos primero de Venezuela y después ya nos metimos en lo que es este inicio de año en materia política. Hacemos la pausa, una nueva, ya venimos.